Hola a todos, me alegro de veros en mi canal. Suscríbete y pon un like debajo del vídeo. Mamá, ¿por qué no me dijiste enseguida que el abuelo había muerto? Habría ido a despedirme de él, se resintió Jack, que volvía de un viaje de negocios y solo se enteró del trágico suceso en familia. Precisamente por eso no te lo dije, todo el mundo sabe que tu abuelo era un loco. No sabemos cuántas cosas más hizo después de que lo dejamos vivir solo. ¿Por qué quieres meterte en esta porquería?, replicó Selene. No es verdad. Cuando fui a verle de niña en vacaciones, él mismo me dijo que tenía muchos enemigos peligrosos y que no se detendrían ante nada. Realmente quería que le creyera y que estuviera al tanto de todas sus evoluciones. ¿Qué clase de maquinaciones podía haber, hijo? Practicaba la charlatanería habitual. Quiero decir, ¿dónde ves que se usen animales muertos para hacer una cura para todo? Es un montón de basura. Y por cierto, todas las drogas más poderosas fueron creadas de esa manera. Solo que no conoces los detalles. Bueno, deben haber sido creados por profesionales, hijo. Tu abuelo era ingeniero, no científico ni farmacéutico. Los psiquiatras dicen que se dejó llevar por su negocio, empezó a experimentar con algunas sustancias prohibidas e inhaló su vapor. Después, tuvo el delirio de haber inventado el elixir de la eterna juventud. Todo cuadra, no discutas, Selena intentó distraer a su hijo. No creo a todos esos psiquiatras, ni siquiera a los policías que le acusaron de crímenes atroces. Mi abuelo era un entusiasta, era un genio no reconocido, no existen obras como sus desarrollos en ninguna otra parte. Y es terrible que tú y tu padre no salierais en su defensa, sino que creyerais a sus enemigos, continuó Jack indignado. Hijo, será mejor que comas y descanses. No te llenes la cabeza con bagatelas, dijo su madre, y le puso delante otro plato de manjares, pero a Jack no le apetecía nada comer. La noticia de que su querido abuelo había muerto hacía 6 meses, y solo ahora se lo contaban, le disgustaba sobremanera. Y él recordaba bien a su abuelo. Y su madre no dejaba que Jack fuera al funeral de su abuelo, diciendo que estaba loco, y por más dinero no dejaba que Alexander fuera. Jack tenía 5 años cuando conoció a su abuelo. Su casa parecía un laboratorio que Jack solo había visto en las películas. Su abuelo era ingeniero de formación, pero también se dedicaba a otros muchos estudios. Jack, ¿qué quieres ser de mayor?, preguntó el abuelo. Un policía o un gángster, respondió el pequeño Jack. El abuelo soltó una larga carcajada y dijo, en nuestra familia había curanderos y herboristas fuertes. Si quieres ser médico, lo harás muy bien. Pero creo que te interesa más una profesión con fuego. Que así sea. En cualquier caso, no olvides que tu abuelo te dejará una buena herencia, dijo. Luego, a su regreso, Jack le dijo estas palabras a su madre. Selena no las tomó en serio y solo añadió, es verdad lo que dice la gente, está un poco tocado. Le echaron del trabajo hace mucho tiempo, estuvo en la cárcel, todo el mundo le dio la espalda, estuvo en un psiquiátrico varios años. ¿De qué herencia estamos hablando, salvo de su vieja casa con las ratas y los sapos? Efectivamente, mi abuelo tenía muchos tipos diferentes de sapos en un cobertizo aparte cerca de la casa. Los alimentaba con una dieta especial, los acicalaba e incluso hablaba con ellos. A la abuela, cuando aún vivía con él, esto le molestaba constantemente. Pero el abuelo iba a menudo a algún sitio y volvía con nuevos tipos de ranas. Entonces nadie entendía qué idea estaba viviendo este hombre y a dónde conduciría todo al final. Jack comió el almuerzo que su madre había preparado. Justo cuando estaba a punto de ir a jugar en el ordenador, su madre le dijo, Jack, lava los platos detrás de ti y luego ve a la tienda por comida, dinero y una lista sobre la mesa. Mamá, ¿cuántas veces puedes hacer esto? No soy un adolescente ni un niño, tengo casi 30 años, ¿y tú sigues persiguiéndome por las tareas de la casa? Volvió a resentirse. Está bien, si te das cuenta de que tienes casi 30 años, entonces cásate, cómprate un apartamento y entonces para ti todas estas cosas las harán tus hijos. Mientras tanto lo harás tú mismo, hijo. Su madre le acarició la cabeza, llegando apenas a la coronilla, mientras Jack iba a hacer la compra. Durante todo el camino pensaba en cómo decirle a su madre que iba a poner su apartamento en el banco. Seguramente ella estaría en contra. Su padre aún más. Pero eso no debería detener a Jack. Recientemente ha terminado su exclusivo proyecto de ingeniería de la construcción,
definitivamente debería hacer realidad esta visión. Entonces él y su familia pueden comprar docenas de estos apartamentos. Mamá, tengo una propuesta de negocio para ti, dijo, poniendo comida en la nevera. Pues adelante. Respondió mamá con indiferencia, mi proyecto de ingeniería única para proyectos de construcción traerá un promedio de hasta 50 millones de rublos al año. Pero para su promoción necesita un poco de dinero, solo 3-4 millones. Propongo a hipotecar nuestro apartamento y el banco y pedir un préstamo, y luego voy a comprar usted y su padre 2 de ellos dentro del año, dijo Jack. Tú y yo ya hemos tenido esta conversación, así que mejor olvídala. Si tu padre se entera, se enfadará. No lo malinterpretes, hijo, ¿quién querría tus diseños? Ahora hay tantos. No tienes que correr tantos riesgos. Lo principal es que tu sueldo se pague puntualmente, no necesitas nada, así que aférrate a eso. Jack no esperaba otra respuesta. A sus padres no les interesa el tamaño de su negocio. Pero si su abuelo estuviera por aquí ahora, estaría dispuesto a ayudarle. Por cierto, ¿qué hay de su herencia? Lo prometió, ¿no? Jack decidió hablar de ello con sus padres otro día. Pero al día siguiente Jack recibió una llamada del notario y le dijeron que su abuelo le había legado su casa. Como ya habían pasado 6 meses desde la muerte de su abuelo, era el momento de heredar la casa. Jack no estaba especialmente contento. ¿Cuánto podía valer una casa en el campo? Ni siquiera 1 millón. Así que era poco probable que este caso cambiara algo en su vida. Pero no iba a ser así. Unos días más tarde, Jack decide ir a casa de su abuelo. No recuerda muy bien la dirección. Han pasado 23 años desde que su padre abandonó a su abuelo Alexander y se marchó dando un portazo. Todo por culpa de la reputación de su abuelo. Al padre de Jack, Billy, le parecía una vergüenza que el abuelo Alexander apenas hubiera cumplido su condena en la cárcel y luego se hubiera metido en asuntos oscuros con sus promociones, por lo que decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico. Se escribieron denuncias contra él, se le controlaba constantemente, se le consideraba un estafador, que había lanzado una gran estafa con alguna droga milagrosa. Esa era la historia que Jack recordaba de su abuelo. Y sí, por desgracia, todos los parientes, vecinos y amigos de la familia creían esa versión de la historia. Quería mucho a su abuelo. Durante toda su adolescencia y su vida adulta, había esperado que llegara el día en que se reencontraran. De niño, su abuelo le había contado muchas historias interesantes. Le enseñó a soñar a lo grande, a no traicionar su sueño bajo ningún pretexto. Y, por supuesto, creía más que nadie que Jack se convertiría definitivamente en un maestro de su negocio favorito. En el contexto de sus padres, que siempre imponían su voluntad, su abuelo era un soplo de aire fresco para Jack. Hacía casi un mes que se había enterado de su muerte, y un enorme vacío se había formado en su interior. Ahora ya no habría encuentros, ni conversaciones sinceras con él. Jack estaba resentido con sus padres, sabiendo el amor que sentía por su abuelo, no le habían informado de su muerte, no le habían permitido despedirse de él y ni siquiera habían estado presentes. Debía de ser muy doloroso para su abuelo presenciar desde el cielo semejante indiferencia de las personas más cercanas. Jack cogió un taxi en la estación de autobuses local y fue directamente al cementerio local. Allí encontró fácilmente la tumba de su abuelo. Ni siquiera había un monumento en ella. Se prometió a sí mismo que pronto colocaría un monumento decente. Mientras tanto, se sentó junto a la cabecera de la solitaria tumba y se le saltaron las lágrimas. Pidió perdón a su abuelo por no haber sido lo bastante atento con él, por no haber ido a visitarle ni una sola vez en todos estos años y no haberse interesado por él. Cuando se cansó de pensamientos pesados y de lágrimas, se despidió de la tumba de su abuelo. A Jack no le costó encontrar la casa de su abuelo. Es la más grande del pueblo. Cuando se acercó a la puerta, vio un coche cerca y a un hombre extraño. Había algunas personas sentadas dentro del coche. Cuando Jack estaba a punto de abrir la puerta de la casa de su abuelo, el hombre extraño corrió hacia él. Disculpe, ¿ha llegado también Alexander? Llevamos mucho tiempo buscándole. ¿No sabe que está muerto?, preguntó Jack. ¿Muerto? Realmente no lo sabíamos. Que descanse en paz. Nos dijo que acudiéramos a él en este momento. Nuestro bebé, después de su tratamiento, estaba empezando a volver a la vida. Nos quedaba un poco más.
¿Sabe dónde conseguir la medicina de Alexander?, preguntó el extraño hombre. ¿De qué tipo de medicina estamos hablando? El elixir de la salud. Todo el país viene aquí por ella. No sé nada de eso, dijo Jack y se apresuró a entrar en el patio. No había nada en el patio. Al abuelo le gustaba mucho el orden. Era obvio que mantuvo su territorio en perfectas condiciones hasta el final de sus días. Jack abrió la puerta principal y entró en la casa. El interior de la casa también parecía un laboratorio secreto, paredes blancas como la nieve y pesadas cortinas negras, muebles viejos que aún conservaban su lustre. Y, por supuesto, dos grandes habitaciones, del techo al suelo, llenas de libros, ya que estaba cansado del camino de hoy. Así que decidió simplemente descansar, mirando la televisión en blanco y negro. No se dio cuenta de que se había quedado dormido en la silla de su abuelo. En su sueño, su abuelo se le acercó. Saludó a su nieto en la entrada de la cocina. Se alegró mucho de verle. Luego el abuelo condujo a Jack a algún lugar del patio trasero de la casa, donde había una enorme puerta de madera con manijas doradas. «Ábrela, Jack, es toda tuya», dijo el abuelo. Jack apenas tuvo tiempo de tocar las manillas antes de que la puerta se abriera sola. Entonces no podía creer lo que veían sus ojos. Era un mundo resplandeciente con todos los colores, un montón de gente alrededor, no se veía el fin de la multitud, todos alegrándose y dando las gracias a alguien. En un rincón lejano de la multitud estaban los padres de Jack, de alguna manera enfadados y disgustados por algo. Detrás de ellos había unos extraños hombres con máscaras oscuras. Mientras Jack admiraba la reluciente nueva realidad, no se dio cuenta de cómo los hombres de las máscaras negras agarraban a su abuelo y se lo llevaban lejos. El abuelo consiguió sacar algo de su bolsillo y lo arrojó a los pies de Jack. «Seguid con lo mío», gritó, marchándose con los desconocidos. Jack se despertó al oír un crujido en el exterior. Miró el reloj y vio que era medianoche. Las palabras de su abuelo, «sigue con mis asuntos», resonaron en sus oídos. ¿De qué negocios estamos hablando? La gente cercana a él piensa que es un fraude y un charlatán. Todo es extraño. Jack fue a la cocina y comió algo de la comida que había traído. El extraño crujido, que sonaba como un mecanismo en funcionamiento, no cesaba. Decidió ocuparse de ello mañana. Esta noche se fue a la cama. A la mañana siguiente se despertó y se dio cuenta de que había un ruido importante en la casa. Jack no puede encontrar la fuente del ruido. Recorrió la casa, miró en todas las habitaciones, solo entonces se acordó del sótano. Durante su vida, su abuelo intentó que nadie entrara en el sótano. Su abuela y otros parientes decían en broma que allí vivían algunos fantasmas. El pequeño Jack creyó estas palabras y le tenía mucho miedo al sótano. Ahora bajaba por las altas escaleras de hormigón. Adivinó bien, el ruido venía del sótano. La puerta estaba cerrada con candado. Jack la abrió con gran dificultad. Cuando entró, se quedó atónito ante lo que vio. Era un laboratorio, totalmente amueblado con equipos profesionales. La iluminación deslumbró sus ojos. El interior de la sala era tan estéril como una unidad de cuidados intensivos. Y lo más importante, varios aparatos, incomprensibles para Jack, funcionaban rítmicamente y bombeaban algún tipo de líquido en varias burbujas de cristal. Han pasado casi 8 meses desde la muerte de su abuelo. ¿Cómo es posible que todos estos aparatos sigan funcionando continua y correctamente? Que los aparatos se ponen en marcha con las luces de la casa, se entera Jack más tarde. Mientras tanto, estaba mirando la fórmula de aquel líquido misterioso, por el que su abuelo estuvo en la cárcel y en el manicomio, por el que sigue viniendo gente de distintas partes del mundo a buscar al abuelo Alexander. Sobre la mesa había un viejo cuaderno. Jack lo abrió y encontró una nota en la que ponía, «Para mi nieto Jack». Se alegró, su abuelo se había acordado de él toda la vida. El abuelo continuó escribiendo en su carta que Jack debía ponerse en contacto con Carlo, que vivía en la siguiente calle del pueblo. A Jack le costó recordar a Carlo. Parecía haber trabajado con su abuelo, contempló durante largo rato las maravillas del trabajo de su abuelo y luego se dispuso a marcharse. Cuando llegó a la puerta, alguien desde atrás le llamó. «¿Así que tú eres su nieto?», sonó la voz de una mujer. Cuando Jack se volvió para encontrar la silueta, se le puso la piel de gallina. Empezó a sudar frío. Al volverse, vio que Eva,
la misma chica que había acompañado a su abuelo toda su vida y le había ayudado en todas sus aventuras de exploración, aparecía desde el rincón más alejado de la habitación. Sí, ¿y tú eres Eva? Me acuerdo de ti, dijo Jack, y se horrorizó al recordarlo. 23 años atrás, Eva había parecido una chica de 25. Ahora tenía exactamente el mismo aspecto. Llevaba la misma bata blanca, el pelo recogido hacia atrás, sostenía una lámpara en la mano derecha y entrecerraba los ojos. Se acerca bastante a Jack y entonces él puede verle bien la cara. Efectivamente, no muestra ningún signo del tiempo. ¿Sabes por qué estás aquí?, pregunta Eve con voz chillona. Porque mi abuelo me lo dejó todo. Jack se esforzó por sacar las palabras. Así es, esta casa y esta bodega son tuyas, por supuesto. Pero hay algo con lo que tendrás que lidiar, dijo Eve. ¿A qué te refieres?, preguntó Jack. No puedo decírtelo todo por adelantado. Tienes que sacar tus propias conclusiones, sobre todo porque tu abuelo te dio la clave para entender el problema cuando tenías 5 años. Ahora, ve con Carlo y cuéntale todo lo que has visto aquí, dijo Eva. Jack se dirigió a la salida, temblando de miedo y del incomprensible frío. Mientras cerraba la puerta principal del sótano, Eve le dijo: cierra la puerta por fuera. Jack decidió visitar a Carlo, el amigo de su abuelo, que vivía a 2 calles de distancia. El abuelo Carlo recibió a Jack con alegría, aunque no lo reconoció de inmediato. Después de que Jack se presentara, se sentaron en un banco de su patio y mantuvieron una conversación. Tu abuelo era un hombre único, es una pena que tuviera muchos enemigos. ¿Quiénes eran sus enemigos? ¿A quién pudo hacer tanto daño?, preguntó Jack. Oh, Jack, si supieras. Sus enemigos eran casi todos los que tenían algo que ver con la medicina. Primero lo encarcelaron por cargos falsos, luego se apropiaron de su trabajo e intentaron sacar provecho a costa de tu abuelo. Cuando cumplió su condena en la cárcel e iba a investigar por su cuenta, lo encerraron en un hospital psiquiátrico. ¿Entonces mi abuelo no estaba realmente loco? No, claro que no. La psiquiatría es una forma clásica de eliminar a la gente indeseable. Existe desde hace mucho tiempo. Nadie contó cuántas mentes brillantes fueron destruidas entre los muros de los manicomios, pero yo hice todo lo que pude para evitar que convirtieran a tu abuelo en un vegetal. Fui a negociar con un médico por dinero para que no le diera a tu abuelo fuertes drogas psicotrópicas. No pude sacarlo de allí enseguida, tuve que esperar a que se calmaran sus enemigos. ¿Salió sano del psiquiátrico? Sí, consiguieron salvarle de esa lacra. Pero cuando salió, nadie quería saber nada de él. Hasta su abuela se fue. Sus paisanos la amordazaron por ser la mujer de un charlatán, por alimentarla y vestirla con dinero de charlatanes. También hicieron un buen trabajo con tu padre. Le adoctrinaron diciendo que su padre era un enfermo mental y un peligro para la sociedad. Su padre se lo creyó y cortó lazos con él. ¿Cómo pasó mi abuelo sus últimos días?, preguntó Jack. No estaba enfermo. Caminó por su propio pie hasta el último momento. Se levantaba temprano por la mañana, limpiaba los alrededores de su casa, daba de comer a los gatos y perros de la calle, cuidaba de los huérfanos y otros ancianos. Y, por supuesto, leía y trabajaba mucho. No le conocí el último día de su vida, concluyó Carlo. En cuanto al manuscrito, realmente quería que los registros cayeran en buenas manos. Y no confiaba en nadie más que en ti. Y no había nadie más cerca de él. Deberías leer estas notas con atención, debe haber pistas para acciones posteriores, dijo el abuelo Carlo. Abuelo Carlo, por favor dígame, ¿cuál es la singularidad de la evolución de mi abuelo? ¿Por qué hay tanto ruido a su alrededor? En los 2 días que vivo en su casa, ya han venido varias personas a comprar esta droga o a conocer a mi abuelo. Esta droga se creó para los niños. Tu abuelo tenía 2 hermanos pequeños en su familia. Pero eran otros tiempos. En aquel entonces, había muchas epidemias. Cualquier epidemia podía acabar con la vida de los niños. Si un niño enfermaba, el resto de los niños de una familia podía enfermar y todos morían. Tu abuelo vio a sus propios padres sufrirla de niño. Después de tu padre, tuvo 2 hijos más que también murieron de la enfermedad. Tu abuelo lloró durante mucho tiempo tras la muerte de sus hijos pequeños, luego empezó a estudiar las peculiaridades de los medicamentos para niños con cáncer, y finalmente encontró alguna receta y fórmula antiguas. Para fabricar sus remedios, buscó un tipo especial de sapo,
luego los secó al sol e hizo un concentrado líquido con esta sustancia. El remedio era tan fuerte que podía detener casi cualquier enfermedad, incluido el cáncer. ¿Por qué no trabajó entonces como científico? Era un entusiasta. Se consideraba un hombre pequeño. Si iba a la gran ciudad, el mundo de la gran ciencia le recibiría con alegría y honor, ya que estaba conmocionado por esta noticia. Ni siquiera sabía que su abuelo se dedicaba a investigaciones tan secretas y peligrosas. Carlo dijo que no sabía qué le había pasado a Alexander, pero que el abuelo Alexander había dejado una nota en sus manuscritos en la que describía su trabajo sobre una cura secreta. El abuelo Alexander era uno de los mejores ingenieros de su pequeña organización, pero en algún momento se sintió fascinado por investigar y trabajar en esta droga. Jack quedó conmocionado por la historia del abuelo Alexander y se le hizo evidente que el hombre había sido acusado injustamente y acosado por sus avances. Decidió que tenía que hacer todo lo posible para demostrar la inocencia del abuelo Alexander y restaurar su reputación. El abuelo Alexander era hijo de un famoso brujo de su pueblo. En aquella época, la medicina tal y como la conocen los modernos aún no existía. Al pequeño Alexander le contó su madre que había heredado el don de curar de su abuela. El abuelo Alexander recordaba la leyenda de su familia de toda la vida. Hace mucho tiempo vivía un rey llamado Vorteg, que tenía un único heredero. En aquellos tiempos eran frecuentes las epidemias de peste y otras enfermedades terribles. Los niños pequeños eran los que más sufrían. Era una gran suerte para un niño si sobrevivía a tales epidemias y no moría antes de cumplir los 10 años. Cuando nació el pequeño Zarevich Vorteg, el rey ordenó que se le protegiera de las enfermedades en la medida de lo posible. El rey construyó un palacio separado para su hijo, donde solo podían entrar las personas más cercanas, que no debían acercarse al príncipe más de 7 pasos. Esto se consideraba una distancia segura para evitar contraer enfermedades terribles. El rey tenía razón. Cuando el príncipe tenía 12 años, estalló una terrible plaga en el reino. La gente moría en plena calle, sus cuerpos se pudrían allí mismo, y solo podían acercarse guardias especialmente entrenados con trajes protectores. En pocos días, los cuerpos yacían por todas las calles de la ciudad, y el olor a cadáver envolvía toda la ciudad. El rey dio órdenes de reunir inmediatamente a los mejores curanderos de todos los rincones del país e idear un remedio curativo. Los curanderos estudiaron antiguas recetas, conjuros y oraciones. Algunos buscaron una solución en las hierbas de las montañas y enviaron soldados del ejército del rey a buscar hierbas curativas, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La gente seguía muriendo, unos en la calle, otros en sus casas. Los niños eran muy vulnerables a esta epidemia. Antes de la siguiente luna nueva, no quedaba ni un solo niño en la ciudad, todos habían muerto a causa de la terrible enfermedad. La gente acudió a la plaza central de la ciudad y exigió al rey que hiciera algo para salvar al pueblo. El propio rey estaba apesadumbrado, pues los curanderos y mendicantes empezaban a darse por vencidos. Entonces, una campesina modestamente vestida salió de entre la multitud y dijo que había que buscar la curación en el agua. Nadie conocía a esta mujer, pero por el bien de la salvación decidieron escucharla. Los curanderos le preguntaron qué había que buscar exactamente en el agua. Entonces la mujer respondió: tal vez sea un sapo. El rey se indignó, y los curanderos y mendicantes se retorcieron los dedos en el templo, mirando a esta mujer. Según la creencia de este pueblo, no se debe consumir un sapo como alimento, se considera un gran pecado. El pueblo decidió que la mujer se burlaba de ellos de esta manera. Debía de ser un demonio disfrazado de mujer y había venido a llevarles por mal camino. El rey ordenó que ejecutaran a la mujer. Pero la mujer insistió hasta su último aliento en que la cura para las peores enfermedades humanas estaba escondida en la superficie del agua. Cuando el verdugo estaba cortando la cabeza de la mujer, vio que otra joven salía de su cuerpo, abandonaba su cuerpo anterior y desaparecía entre la multitud de gente. Antes de desaparecer de la vista, esta misteriosa joven dijo también que la curación estaba oculta en la capa superior del agua del mar. Esta historia llegó a oídos del sabio de la ciudad. Estaba muy enfadado, Dios mismo había enviado la salvación al pueblo a través de los labios de aquella mujer, y se la habían llevado y ejecutado. El sabio ordenó encontrar a la muchacha en la que se había convertido el alma de la mujer. Las personas que habían quedado con vida buscaban ahora a esa muchacha. Cuando el sabio los reunió a su alrededor y les preguntó, todos dijeron a una sola voz que habían visto a esa muchacha. Era alta, llevaba el pelo suelto y sostenía un sapo vivo en las manos.
A pesar de las agotadoras búsquedas, la gente del pueblo no pudo encontrar a la muchacha. Cuando el pueblo se dio cuenta de que el rey no podía salvarlos de este terrible azote epidémico, se sublevó. Una turba de gente, que estaba perdiendo la razón por la cantidad de muertos que había en las calles de la ciudad, atacó el palacio del rey. La turba enloquecida destruyó rápidamente el palacio, y se apoderaron del propio rey para pedirle que preservara la vida de la gente. El rey no encontró nada que responderles en su propia defensa, así que la turba enloquecida lo mató. Aprovechando el momento, los enemigos del pueblo asaltaron la ciudad, y mientras mataban a su rey, los enemigos capturaron el palacio del príncipe. Cuando el pueblo fue a buscar a su príncipe para ponerlo en el trono, encontró el palacio vacío. Los enemigos secuestraron al príncipe y lo metieron en una cueva de la montaña. El príncipe, que no estaba acostumbrado a relacionarse con gente viva, enfermó de una dolencia incomprensible. Se secó en la cueva completamente solo. Entonces apareció ante él una muchacha con un sapo en las manos y dejó su sapo junto al sufrido príncipe. Se produjo un calor demencial. Al cabo de un rato, el sapo murió. Y entonces llovió. Las gotas de lluvia cayeron sobre el cuerpo muerto del sapo y lo convirtieron en un líquido oscuro. En ese momento, el príncipe empezó a tener una agonía de muerte. Tenía mucha sed, pero no había agua cerca. Así que reunió todas sus fuerzas en un puño y decidió beber del pequeño césped que se había formado alrededor del sapo muerto. A la mañana siguiente, el príncipe se despertó sano. Consiguió escapar de la cueva y regresar a su ciudad. Cuando llegó a la ciudad, se dirigió directamente al sabio y le contó su visión, cómo había acudido a la muchacha de los cabellos y cómo había dejado atrás al sapo. El sabio lo interpretó todo correctamente. Esta chica es la diosa de la salud de los pueblos antiguos, quiere indicarle la solución correcta. El sabio también dijo que ella no suele acudir a cualquiera. El don de curandero no se concede a todas las personas. Y si lo es, una persona debe dedicarse a salvar otras vidas, como hizo este príncipe. Y quien lo impida será castigado por Dios mismo. Esa chica era Eva. Nadie sabe cómo se llamaría la niña, pero si apareció en algún lugar, significa que la curación está cerca. Así contó su historia la madre del abuelo de Alexander, que se la transmitió a su hijo antes de morir. Muchos años después, cuando Alexander ya era adulto y se había olvidado de las instrucciones de su madre, de repente vio a Eva y recordó esta leyenda. Pasaron solo unos días y Alexander ya tenía en la cabeza la fórmula de su droga única. Sabía que Eva guardaba el remedio con mucho celo. Tarde o temprano se aseguraría de salvar a las personas adecuadas. No había nadie a quien contarle toda la historia, ya que mucha gente dejó de comunicarse con el abuelo Alexander por sus investigaciones. A su regreso a la ciudad, Jack siguió las instrucciones de su abuelo, que había dejado con el manuscrito. Se puso en contacto con Global Ealt, una empresa internacional. Los representantes de Global Ealt se entusiasmaron cuando oyeron el apellido de Alexander. Resultó que ya conocían su evolución. Hace 10 años intentaron que comprara sus desarrollos y financiara su investigación, pero algunas personas se interpusieron en su camino y se lo impidieron. Pensamos que habíamos perdido el contacto con este hombre para siempre, dijo Angélica, la gerente responsable de la empresa. De hecho era así, no quedaba nadie cerca de él, no entiendo por qué milagro conservaba sus archivos. Creo que nuestra empresa se ocupará definitivamente de este asunto. Ahora tiene que dejárnoslos a nosotros y nos pondremos en contacto con usted en el plazo de una semana, dijo Angélica y acompañó a Jack fuera del despacho, pero él no tuvo que esperar una semana para una llamada, o ella llamó en 2 días y fijó una reunión en presencia del jefe de la empresa. Jack se presentó a la reunión con el ejecutivo de la empresa. En la reunión, el ejecutivo declaró que estaban comprando los manuscritos de su abuelo para investigar más y posiblemente comercializar su medicamento en masa. Jack se alegró de que al menos hubieran hecho algo bueno por su abuelo, aunque con carácter retroactivo. Pero seguía sin darse cuenta de la magnitud de este éxito. El supervisor aconsejó a Jack que fuera al departamento de economía de la oficina. Cuando entró en el departamento, el jefe de contabilidad le preguntó, ¿prefiere liquidar en efectivo o por transferencia? Me da igual, dame efectivo ya que estoy aquí, dijo Jack. Entonces el jefe de contabilidad le pidió que esperara fuera. Al cabo de un rato, le hizo pasar al despacho y se ofreció a firmar el papeleo. Jack casi se desmaya cuando vio la cifra de 7 dígitos del valor del manuscrito de su abuelo. Lo siento, ¿hay algún error en esas cifras?
Jack decidió comprobarlo por si acaso. No, no hay ningún error. Es el coste medio de una promoción de este tipo, respondió el jefe de contabilidad con mirada indiferente. Jack firmó los papeles de la contabilidad y le señalaron dos sólidas maletas que estaban en un rincón del departamento de contabilidad. Ambas maletas estaban llenas de dinero. Era la primera vez que Jack veía tanto dinero. Le sorprendió lo callados que estaban el personal de contabilidad y la empresa en general. Parecía la típica oficina de 4 cubículos. Parecería que está trabajando gente corriente que se mueve entre gente corriente, pero resulta que están manejando tanto dinero. Y tan tranquilamente, tan despreocupadamente. Jack levantó las dos maletas del suelo con un esfuerzo y se dirigió a la salida. Todavía no podía creer lo que estaba ocurriendo. Su mente estaba ahora ocupada con una pregunta: ¿a dónde debía ir ahora y dónde debía esconder el dinero? Era peligroso llevarlo a casa porque sus padres podrían causarle problemas. ¿Y si lo llevaba así al banco? Pero tras consultarlo con un amigo, decidió no guardar el dinero en el banco. En su lugar, encontró un lugar apartado en el garaje de su amigo Mike y escondió allí el dinero. Por último, se llevó un paquete de billetes, y él y su amigo fueron a pasar la noche de una manera especial. Cierto, Jack no tenía ni idea de que a partir de ese día su vida sería completamente diferente, y debería haber estado preparado para ello. Solo Eva conocía la esencia de lo que estaba sucediendo. Pero, cuando se acercó a Jack para hablar de ello, él estaba sentado en el bar y estaba muy borracho. «Chica, si quieres conocerme, no tienes que ser tan lista», dijo Jack y la agarró por la cintura cuando ella intentó pasarle algo importante de su abuelo. Eve conocía bien la naturaleza humana, ya que ella misma no era humana. Pero, este rápido cambio en Jack la molestó. En lugar de perder el tiempo con este joven arrogante, decidió hacer una advertencia importante: «Jack, no te olvides de ti mismo. Tienes una gran responsabilidad. No defraudes a tu abuelo, tú eras su única luz en la ventana», dijo ella. «Ah, sí. Mi abuelo era un hombre brillante, y hoy lo he vuelto a comprobar. Gracias a él, estoy preparado para las 3 vidas venideras. Chicos, brindemos por mi abuelo», dijo Jack y pidió al camarero que trajera más cócteles y champán. Después de una fiesta desenfrenada, Jack se despertó en una habitación de hotel con 3 chicas extrañas en la misma cama. Notó un terrible dolor de cabeza. Para aliviarlo, bajó al bar de la primera planta del hotel. Allí se encontró con sus amigos de la noche anterior. La resaca persistió durante mucho tiempo. Después de beber mucho, Jack recordó que seguía siendo empleado de una pequeña oficina. Esto le hizo reír, sobre todo por la cantidad de dinero que ahora poseía. Así que se dirigió inmediatamente a su dirección, escribió una solicitud y exigió firmarla en ese mismo segundo. Por supuesto, Jack rechazó la liquidación del sueldo. Dejó su trabajo sin mirar atrás. Ahora sus planes eran visitar la casa de sus padres por última vez para llevarse lo esencial de allí. Y en el futuro cercano con sus padres será un formato completamente nuevo de relaciones, donde Jack tiene completa libertad, y sus padres toman en cuenta su opinión. Si están en contra, Jack les recompensará con regalos caros. Con tales sueños, abrió la puerta principal de su apartamento. Pero, la puerta del apartamento estaba sin llave. Jack no pensó mucho en ello, pero no duró mucho. Su mirada se posó en el apartamento, todo había sido revuelto. Una enorme mancha burdeos asomaba por debajo de la puerta del salón. Jack se puso sobrio de inmediato al verla. Cuando entró en el salón, encontró a su madre tumbada boca abajo. Y luego encontró a su padre en el balcón, también boca abajo. Era inútil hacer nada. La policía llegó unos minutos después y empezó a investigar. «Buscaban dinero», dijo uno de los policías. Las palabras pusieron la piel de gallina a Jack y un escalofrío le recorrió la espalda. Inmediatamente se dio cuenta de qué tipo de dinero estaban hablando. Aunque tal vez algo más era importante para ellos, los manuscritos de su abuelo. Pero la rapidez con la que los enemigos de su abuelo habían tachado todas las acciones de Jack y ya habían conseguido hacerle daño le dejó estupefacto. ¿Qué clase de fuerte grupo criminal debía de ser este para actuar tan rápida y despiadadamente? Al parecer, el abuelo era realmente un hombre complicado. La policía, por supuesto, desconocía los verdaderos motivos de este brutal crimen.
Escribieron en sus papeles que se trataba de un simple robo con ánimo de lucro. Los delincuentes buscaban dinero, pero solo pudieron encontrar en el apartamento unos pequeños ahorros de los padres de Jack. Al parecer, el dinero no era suficiente para ellos, así que lo esparcieron por el suelo y se marcharon, aplastándolo todo a su paso. Jack se dio cuenta de que cada minuto jugaba ahora en su contra. Por un lado había un grupo desconocido con brazos muy largos y ojos afilados. Del otro lado estaban los policías, quienes, en el proceso de interrogatorio, podrían descubrir qué secretos había logrado ocultar Jack en los últimos días. No tenía tiempo que perder. Para consultar su próximo curso de acción, Jack fue de nuevo a casa del abuelo Carlo. Estaba muy asustado. Así que por mucho que Eva diera vueltas a su alrededor, tratando de llamar su atención, ya fuera en una gasolinera o en un café de carretera, él nunca la veía. Y ella tenía prisa por conseguir la pista. Jack fue a casa del abuelo Carlo y le contó lo sucedido. ¡Qué rápido actúan! El abuelo negó con la cabeza. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué sugieres?, preguntó Jack. Una cosa es obvia, os encontrarán. Están muy interesados. No quieren dinero, quieren los manuscritos. Lucharon mucho para quitárselos a tu abuelo. Pero tú hiciste un buen trabajo al realizar su sueño rápidamente consiguiendo que su diseño saliera a la venta. Ahora necesitas salvarte. La única manera que veo es huir. Debes huir del país, dijo el abuelo Carlo. En ese momento, alguien llamó a su ventana. Jack estaba aterrorizado. ¿Qué es esta costumbre de llamar no a la puerta sino a la ventana? Estaba indignado de miedo. No tengas miedo, es una señal. Es Eva, dijo el abuelo, y fue a abrir la puerta. Jack oyó a su abuelo hablar con la misteriosa chica. Carlo, ¿estás loco? ¿No ves que está verde y es estúpido, y va a causar tantos problemas que se matará? Se arruinará al mismo tiempo, y nuestro Alexander no quiere mucho eso. Por lo tanto, donde quiera que huya, tú debes ir con él, dijo la muchacha. ¿Cómo? Soy vieja, tengo una casa, un hogar. ¿Por qué no te vas tú con él? Tú eres siempre joven y puedes hacer cualquier cosa, te será más fácil protegerle, dijo el abuelo. Entonces el abuelo se quedó un rato en la puerta, resentido porque aquella chica nunca le haría caso, y volvió a entrar en casa. Así que, Jack, está decidido. Objetivo número 1, tienes que huir del país. Objetivo número 2, tengo que estar a tu lado en todo momento, dijo el abuelo Carlo. ¿Con quién estabas hablando, abuelo Carlo? Era Eva, ya la conoces. Está en todas partes, pero no tengo tiempo de explicártelo ahora. Ayúdame a hacer las maletas, tú y yo tenemos que irnos esta noche. El resto te lo contaré más tarde, si estamos vivos y sanos, dijo el abuelo Carlo. Jack ayudó a su abuelo a hacer las maletas y juntos se dirigieron a la estación de tren más cercana. Ahora tienen que volver a la ciudad lo más rápido posible. Jack debe pasar por el garaje de su amigo, ingresar el dinero en la cuenta bancaria y ocultar rápidamente sus huellas. En las afueras de la ciudad hay un edificio gris, en cuyo patio hay un colorido patio infantil. El patio está bellamente decorado, hay columpios y toboganes, y arena limpia esparcida para los más pequeños. Hay instaladas simpáticas estatuas de personajes de dibujos animados. Pero este patio está vacío la mayor parte del tiempo. Los niños lo miran desde lejos, pues están en las salas del hospital de paredes grises. La sala de oncología. Aquí hay una lucha por la vida que aún no ha empezado. El día en que los padres de estos niños escucharon por primera vez su diagnóstico, sus vidas se dividieron en un antes y un después. El pequeño Arnold solo tiene 6 años, pero está tan tranquilo como un adulto. Mamá, cuando me muera, dale todos mis juguetes a Cecilia, que está en la habitación de al lado, le dijo Arnold a su madre. No era la primera vez que Natalie oía frases así de su hijo pequeño. Por mucho que ella intentara distraerle de esos pensamientos, él volvía al tema una y otra vez. Cariño, ¿qué te hace pensar que vas a morir? Acordamos que seguiríamos el tratamiento hasta el final y saldríamos de aquí sanos, dice Natalie y estrecha a su hijo contra ella. No mamá, he oído en el patio que aquí no tenemos remedio. Si me muero, no llores mucho, ¿vale? Arnold siguió desgarrando el corazón de su madre. No era el hecho de que el niño dijera esas palabras lo que dolía a Natalie. Lo que más le dolía era el hecho de que ese destino es inevitable en estos niños. Todo el mundo aquí sabe que el neuroblastoma pediátrico muy a menudo acaba en muerte.
En esta sala solo se trata a niños con cáncer. La niña Cecilia ingresó la semana pasada. Solo tiene 7 años. Los primeros días no se dio cuenta del ambiente que había aquí. Pero una vez que fue al patio de recreo, volvió diferente. Sus padres no se dieron cuenta durante mucho tiempo de que los niños del patio no solo jugaban, sino que también hablaban entre ellos sobre sus enfermedades y su destino inmediato. La conversación de Natalie con Arnold fue escuchada por su vecina Alice. Elise tiene en brazos a Austin, de 4 años, a quien le dieron un diagnóstico decepcionante hace 3 meses. Desde entonces, solo ha vivido en su casa un par de semanas, el resto del tiempo lo pasa aquí, en el hospital. Arnolde, deja de decir cosas así. Estamos aquí para vencer la enfermedad. Mira, Austin lleva 3 meses en tratamiento y está mucho mejor. A veces va al parque infantil e incluso puede subirse al tobogán, dijo Alice. Intentaba distraer a su compañera. También me han dicho que el tratamiento es muy caro. Si no me muero, cuando sea mayor ganaré mucho dinero y les compraré a mis padres una casa nueva, dijo Arnold cuando le hablaron de la medicina para el tumor. Por mucho que Natalie intentara ocultar que ella y su marido habían tenido que vender la casa para pagar el tratamiento de Arnold, él lo adivinó. Desde que se había enterado de la venta de la casa, había estado diciendo varias veces al día que ganaría mucho dinero y les compraría una casa nueva. Esto desgarró aún más el corazón de Natalie. La historia de Alice es diferente. Tiene la ayuda de sus padres. Además de Austin, tiene 2 hijos adolescentes. Se turnan para visitar a su hermano pequeño, ayudar a su madre a cuidarlo y liberar algo de tiempo que Elise puede dedicar a sí misma o simplemente a relajarse. Hoy, Alice espera a Carolina, su hija mayor. Aunque Carolina solo tiene 12 años, el diagnóstico de Austin la ha obligado a madurar también. Elise sentía que su cansancio iba más allá de todo. Austin sufría dolores terribles todas las noches. Eso es lo que pasa cuando la enfermedad ha llegado a cierta fase y ya pocos medicamentos pueden ayudar. Alice, definitivamente necesitas descansar. ¿Por qué no llamas a tu marido y le pides que venga un par de horas a cuidar del bebé? Natalie intentó ayudar solo con consejos, a falta de otras opciones de ayuda, pero, en lugar de contestar, Alice se quedó callada, mirando por la ventana, y luego se secó las lágrimas de la cara, intentando ocultárselas al pequeño Austin. Caroline llegó tarde e inmediatamente se puso a jugar con su hermano Austin. Mami, si quieres dormir aquí, puedes irte a casa y volver esta noche, dijo Caroline pensativa. Dios mío, gracias que mi hija es tan lista, dijo Alice y abrazó a Caroline, luego se volvió hacia Natalie. Natas, ¿por qué no se sienta Arnolde con Austin y Caroline mientras tú y yo damos un paseo hasta la farmacia más cercana? Tenemos una nueva lista de medicamentos que comprar, dijo. Natalie se alegró, porque en su situación significaba mucho poder pasear al aire libre durante al menos media hora. Natalie y Alice dejaron a los niños y salieron. Alice, que había estado aguantando con valentía, sollozaba ahora a voz en grito. Natalie no hizo ninguna pregunta, pues sabía perfectamente el motivo. Se limitó a abrazar a su amiga y permanecieron así un rato en el patio del hospital. Alice lloró durante largo rato, ahogándose en sus lágrimas. Luego dijo, ¿sabes que Robert nos dejó? ¿Cómo? ¿A dónde se ha ido? Natalie no podía creer lo que estaba oyendo. Simplemente se fue, empacó sus cosas y se fue. Dijo que no podía soportar ver más sufrimiento. Tal vez salió del estrés. Tal vez se quedaría con amigos o con sus padres un par de días, y luego volvería. ¿Qué clase de persona abandonaría a su familia con un niño gravemente enfermo? Natalie estaba indignada, conteniendo a duras penas sus emociones. Natasha, sabes muy bien que en nuestro caso ocurre a menudo. Los hombres no soportan el sufrimiento de sus seres queridos y al final deciden hacer la vista gorda y marcharse sin más. Pregunto como si no lo hubiera visto, dijo Natalie y volvió a abrazar a Alice. De hecho, que los padres abandonen a una familia con un hijo gravemente enfermo es otra nueva faceta de la vida de los residentes de este hospital. Apenas la semana pasada, Natalie y Alice se habían enterado de que la mujer de la habitación de al lado también le había dicho a su marido que no podía soportar más el sufrimiento y se había ido a vivir con sus padres. Alice estaba horrorizada por las acciones del hombre y consoló a su vecina de todas las formas posibles. No había transcurrido una semana cuando se encontró en una situación similar. En vista de lo que estaba ocurriendo,
Natalie vigilaba a su marido cada vez más de cerca, me preguntaba qué día estallaría y diría que se iba para no ver sufrir a su hijo. Una vez aquí, se dio cuenta de que no era una realidad tan fantástica. Dieron juntos un tranquilo paseo hasta la farmacia. Natalie ayudó a Alice a hablar y a llorar. Volvió a la habitación como si hubiera salido a dar un paseo. Y como decirle al pequeño Austin que su papá no iba a volver fue una historia trágica en sí misma. Caroline se quedó con su hermanito hasta la noche. Durante ese tiempo, Alice pudo dormir un poco. Natalie sacó a Arnold al patio, pero no quiso jugar. Siempre le atraían las conversaciones sinceras con su madre. Suele hablar de la muerte, menos a menudo de la vida que quizá no tenga. A Natalie le resulta muy difícil soportar algunas de las preguntas de su hijo, pero también es imposible dejarlas sin respuesta. Cuando Caroline se fue, el médico entró en la habitación. Alice. Hola, doctor. Estoy aquí, ¿hay alguna noticia para nosotros?, preguntó Alice con voz indiferente. Se podría decir que sí. He examinado tus últimas pruebas y he decidido darte el alta en casa. Es mejor así, los bebés se sienten mejor en casa, dijo el médico. Si usted lo permite, por supuesto que nos quedaremos en casa. Y nuestro medicamento nos llegará en un par de semanas. Creo que lo recibiremos mejor en el hospital que en casa, ¿verdad, doctor?, preguntó Alice. Efectivamente, los medicamentos para niños con cáncer escasean mucho en esta ciudad. Cuando los médicos los recetan, muchos padres tienen que encargarlos a un fabricante en el extranjero. Por otra parte, les cuesta menos. Algunos medicamentos cuestan lo que un apartamento decente en la ciudad. Alice tiene un ejemplo. Mientras estaba en el hospital con Austin, sus padres y otros seres queridos recaudaron dinero de todo el mundo para mantener su tratamiento. Cuando Alice habló con el médico, se refería a una nueva dosis del medicamento que ya había pedido. Tiene puestas todas sus esperanzas en este fármaco. Aunque no hay cambios en la salud de Austin durante 3 meses, pero la próxima dosis puede cambiar el panorama general. Eso es lo que piensa Alice. Alice, quiero ser honesto contigo. Básicamente, puedes cancelar la nueva dosis por ahora, dijo el doctor. Doctor, ¿de qué va esto? El médico se enfrentaba a un dilema: tranquilizar a Alice y mentirle diciéndole que efectivamente hay una mejoría o decirle que el desgraciado final está cerca. En esta situación, los médicos también se sienten incómodos. Son conscientes de que los padres tienen derecho a saber la verdad, sea cual sea. Así que el médico se limitó a negar con la cabeza y a fingir que apartaba la mirada de Arnold. Alice seguía sin querer creer en la desesperanza del destino de su hijo, pero no perdía la esperanza de curarse. Al día siguiente se fue con Austin y regresó a la casa que Roberta había abandonado hacía poco para no tener que ver la agonía del sufrimiento de su familia. Canceló la administración del fármaco, alegando que el médico tendría una respuesta definitiva en un par de semanas. Mientras tanto, en el hospital, otras madres cuchicheaban entre ellas y miraban con tristeza por la ventana. Al pequeño Austin le habían dado el alta, le dijo Natalie a otra vecina, Cassie, la madre de la misma niña, Cecilia. ¿De qué estás hablando? Dios mío, trabajaba tanto. Consiguieron los medicamentos más caros y creyeron que marcarían la diferencia. Y no funcionó. Cassie negó con la cabeza. ¿Tú también crees que el tratamiento no es más que una excusa, un intento de durar unos meses más y nada más?, preguntó Natalie. Como llevamos casi 7 meses viviendo con el cáncer, ya sé que te dan el alta cuando no tienes ninguna posibilidad. Los médicos no quieren que los bebés mueran en el hospital. En primer lugar, es un escrutinio extra para ellos. En segundo lugar, tendrá un efecto negativo en el estado psicológico de otros padres y bebés. Que Dios proteja a nuestra Alice, dijo Cassie, y tenía razón. Natalie y Cassie ya se habían olvidado de Alice, absortas en sus propias tragedias. Un mes después de recibir el alta, Alice volvió a la planta de oncología. Pero volvió sola. Trajo consigo los juguetes favoritos de Austin para regalárselos a otros niños. Y el hecho de que su pequeño Austin había muerto fue adivinado sin mediar palabra, incluso por los pequeños pacientes de la sala. Mientras Alice hablaba con sus antiguos compañeros de habitación, entró otra mujer. También ella había sido dada de alta recientemente con su hija pequeña. Cuando las otras mujeres la vieron, se estrujaron el corazón. Había enterrado ya esta pobre mujer a su hija.
Pero Julia estaba de otro humor. Chicas, ¿os acordáis de cuando vino un profesor investigador a hablarnos de la droga? Bueno, empecé a investigar sobre la droga y lo descubrí todo. Entonces encontramos a este viejo Alexander, y nos dio 3 viales. Era una droga apestosa, pero ayudó a mi hija. Ahora nuestra pequeña ha empezado a comer y a andar sola. Las últimas pruebas mostraron que el tumor se había reducido a la mitad, dijo Julia. A ella se unieron otras mujeres que también habían oído historias parecidas sobre el medicamento de Alexander. Resultó que todos habían oído las mismas historias. Este medicamento biológico cura completamente el cáncer en los niños. Lo fabrica un anciano solitario, al que todo el pueblo toma por loco. Después de esta conversación, todas las madres tienen una nueva esperanza, pero no saben que el propio Alexander es considerado muerto, y su laboratorio y los restos de los medicamentos estaban en manos de sus ardientes enemigos mafia farmacéutica, que construyó su negocio en el suministro de medicamentos caros desde el extranjero. El oligarca Mark descansa hoy en uno de los mejores restaurantes. Sus amigos discuten sobre quién tiene la isla más grande y prestigiosa. Mark, me has dicho que tú también le has echado el ojo a una ciudad turística. ¿Cuándo vas a invitarnos a tu ciudad de vacaciones?, preguntó otro oligarca, Stan. Será pronto, amigo mío, será pronto. Voy un poco retrasado. Es bueno que me lo recuerdes, dijo Mark y se sacó el móvil del bolsillo. Entonces Mark marcó el número del móvil de alguien, y rápidamente le contestaron al otro lado de la línea. Saludos, camarada general. ¿Qué noticias tenemos?, preguntó el oligarca. El general no parecía estar muy bien, así que tardó mucho en explicar algo. Sus explicaciones eran tan largas que el oligarca Mark empezó a enfadarse con él. Camarada general, usted no me cuenta sus problemas. Usted mismo dijo que solo los profesionales trabajan para usted, así que venga, demuéstrelo en la práctica. De lo contrario, nuestra causa común está fracasando. Mis chicos me dicen que le va bien en su mansión del Océano Índico. Me alegro por ti, es bueno para tu salud. Pero será una pena que tengas que devolverme esta mansión, dijo el oligarca Mark. Tras una larga conversación, colgó el teléfono, pero su indignación persistía. Estoy indignado. Todo un general, tiene decenas de profesionales a su disposición, y al final no pueden con un viejo decrépito. Mark, ¿quizás necesites ayuda? Mis chicos, sabes que pueden con todo. Solo dime quién es el viejo y qué le pasa, y nos ocuparemos de ello, dijo el oligarca Stan. No, es peligroso. Podrían descubrirte. Este viejo ya ha sido noticia internacional. Tiene su propia cura para el neuroblastoma pediátrico. Hace 5 años, conseguimos un frasco casero y lo probamos en nuestros laboratorios. ¿Y qué le parece? Es 100% efectiva. ¿Qué pasa, Mark? Compra los derechos para fabricarla, dijo Stan. Ojalá. Este viejo es tan testarudo que lleva años insistiendo en que quiere vender los derechos a mis competidores de Global Ealt. Porque se conforman con un pequeño margen. Es como una obra de caridad de proporciones locas. ¿Y te imaginas el dinero que se pierde en el proceso?, dijo Mark, y había un brillo malsano en sus ojos. Por supuesto, estamos hablando del dinero de la producción del medicamento más potente para la oncología infantil. Alexander lleva toda la vida luchando para que su desarrollo no caiga en manos de la mafia farmacéutica, que se lucrará a costa de la desgracia ajena. El padre de Mark intentó persuadir a su abuelo para que vendiera su desarrollo. Estuvo detrás de la falsa acusación que llevó al abuelo de Alexander a la cárcel durante 7 años. Él estaba detrás de la larga historia que acabó llevando al abuelo de Alexander a un hospital psiquiátrico. Y ya entonces Mark se aseguró de que todo el mundo considerara al abuelo un charlatán y un fraude y se apartara de él. Mark prometió al abuelo Alexander sumas astronómicas, pero él era testarudo. Y ahora el abuelo Alexander, retorciéndose de dolor por todo el cuerpo, yacía en una de las cámaras subterráneas de los servicios especiales. El general seleccionó personalmente a los mejores investigadores para trabajar con este viejo testarudo. Necesita conseguir los manuscritos de su abuelo a toda costa, de lo contrario Mark tendrá que devolverle la lujosa mansión en la costa del Océano Índico. Cuando el investigador Tony entró en la celda, el abuelo Alexander pudo abrir los ojos y sentarse en un rincón de la húmeda celda. Abuelo, ¿aún no te has cansado de replicar? Le ofrezco un trato favorable, ahora usted y yo iremos a mi despacho y hablaremos amigablemente. Guardias, llevadle a mi despacho.
dijo el investigador y salió de la celda. Levántate, abuelo, dijo el guardia. No voy a ninguna parte, dijo el abuelo Alexander e inclinó la cabeza como si se estuviera quedando dormido. El guardia creyó sus palabras, porque este abuelo lleva 8 meses en esta celda y nunca ha escuchado ni una sola orden de los servicios especiales. El guardia salió de la celda al cabo de un par de minutos y volvió con su compañero. Cogieron al abuelo por las manos a ambos lados y lo arrastraron por el suelo. El abuelo a veces abría los ojos, intentaba comprender dónde estaba, luego volvía a caer en un estado de semi-inconsciencia. Entonces se encontró en el despacho del investigador, estaba sentado frente al interrogador y los guardias salieron por la puerta. Ahora, Alexander, si lo recuerdas, me llamo Tony. Tú y yo hemos intentado llegar a un acuerdo muchas veces antes, ¿verdad? El teniente coronel Tony cambió de táctica y trató de tener el mayor tacto posible, pero el abuelo no respondió a sus trucos. Alexander, te estoy ofreciendo un buen trato. Todo lo que tienes que hacer es decirme dónde está tu manuscrito. Nuestros chicos harán el resto. A cambio obtendrás todo, tu reputación será restaurada, los chicos se asegurarán de decirle a todo el mundo que no estás realmente muerto, sino que estabas en un viaje de negocios. Y lo más importante, obtendrás dinero suficiente para que te dure durante 3 generaciones, dijo el investigador. Escúchame, Tony. Vete a trabajar con criminales de verdad, y a mí no me toques, dijo el abuelo Alexander. No te apresures a decir que no, aún no has terminado de escucharme. Estás tratando con gente muy grande. Entiéndelo, esta no es una lucha de igual a igual. El más fuerte gana aquí de todos modos. ¿Por qué arriesgas tu vida así? Tony sigue empujando a su abuelo. Recuerda de una vez por todas que tengo 84 años. He conseguido todo lo que quiero de la vida. Y le he dado a la vida todo lo que puedo. ¿Dónde me ves luchando por vivir? Solo me quedan 2-3 más de tus golpes en los riñones y mi vida estará resuelta, abuelo Seth. El teniente coronel Tony se da cuenta de que la conversación ha vuelto a su cauce. Pero no va a rendirse. No, llevo 20 años en la policía, pero nunca he visto a un hombre tan testarudo como tú, abuelo. Dime, ¿a qué te aferras? Es una pena que en 20 años de servicio y 8 meses de conocerme, nada bueno te haya llegado. ¿A qué me aferro? Me aferro al derecho de los niños a vivir. Tony, ¿tienes hijos? Preguntó el abuelo Alexander. Sí, tengo un hijo y una hija. Mi hija es estudiante, mi hijo está a punto de terminar la escuela. E imagina que en algún momento hace 15 o 18 años en el universo pudo ocurrir un pequeño fallo. Ese fallo suele ocurrir en una de los miles de millones de células del cuerpo humano, una de esos miles de millones se desvía durante el proceso de división y nace una única célula normal. Entonces comienza a dividirse y multiplicarse activamente. Pasa el tiempo y esta célula se convierte en un tumor canceroso y ya interfiere significativamente en los procesos vitales del organismo. E imagine que este organismo podría pertenecer a su hija o a su hijo. Le puede pasar a cualquiera. No hay reglas. Esta enfermedad no elige a una persona. Llega a la vida de personas felices y despreocupadas como un trueno, acaba llevándose esa vida a la tumba y luego solo se instala para convertirse en alimento de los gusanos del suelo. Imagínese que a su hijo o hija le ocurriera algo así, entonces conocería toda la trágica naturaleza de la existencia. Mientras tanto, en este momento, decenas de miles de niños pequeños viven con la misma célula normal que ha conseguido convertirse en un enorme tumor canceroso y que cada día les arrastra más cerca de la tumba. Me aferro al hecho de que sus padres pueden comprar mi medicamento tan fácilmente como pueden comprar su propia medicina para el dolor de cabeza. Su gente importante quiere vender este medicamento por el precio de un apartamento. Y el destino del medicamento depende de mí, de si estará disponible y será barato para todos, o de si estará disponible solo y para unos pocos elegidos. A eso me aferro, dijo el abuelo. Alexander, sin duda es muy digno que luches por los derechos de la gente corriente. Pero seamos realistas, ¿en qué mundo y en qué realidades vivimos? Desde la altura del campanario de tu edad, debes darte cuenta de que en toda lucha gana el más fuerte. Que la vida es una lucha. Si estas personas están destinadas a sufrir, Dios se encargará de su destino. Al fin y al cabo, es Él quien les ha dado estas pruebas. En tu situación,
Deberías ser más complaciente y aceptar condiciones atractivas. Y si sigues resistiéndote así, los grandes hombres querrán llegar a medidas extremas, dijo el investigador Tony. ¿Medidas extremas es mi vida? Bueno, te lo llevo diciendo desde el primer día, acéptalo y cálmate. Nunca pondrán sus manos en la receta. Oh, Abuelo, abuelo. ¿qué voy a hacer contigo? Vale, si te quieren muerto. Pero hay 1.000.000 de otras opciones entre la muerte y la vida, y pueden ser muy desagradables, dijo el investigador Tony. No me importa que me corten en pedazos y me echen a los perros en el patio. Como insistí en lo mío, me quedaré en lo mío, dijo el abuelo Alexander. La conversación entre el investigador y el abuelo duró casi 3 horas y terminó con la derrota del investigador. Lisovsky se había quedado sin opciones para influir en este anciano. 8 meses de tortura y tormento no dieron ningún resultado. Aplicó sobre este decrépito anciano todo tipo de torturas que solo pueden darse en estas paredes. Pero el viejo sigue repitiéndose y no tiene intención de rendirse. Hay otro camino. Pero es irrevocable. No es la muerte. Los grandes hombres que están detrás de todo este lío piensan que la muerte es un destino demasiado fácil para aquellos que no cooperan con ellos. Al llegar a Dubái, Jack y el abuelo Carlo estaban sentados en uno de los hoteles de lujo. Jack empezó primero la conversación. Abuelo, mira, tú y yo tenemos mucho dinero, no necesitamos trabajar, tenemos mucho tiempo, ¿tienes alguna idea de cómo viviremos nuestras vidas? El abuelo Carlo esperaba esta conversación. No te conozco, ya se te ocurrirá algo que hacer. Pero yo tengo un sueño, respondió el abuelo. ¿Y cuál es? Hay una actriz tan guapa, Ilona Ford se llama, me gustaría pasar la noche con ella, dijo el abuelo. ¿Qué? ¿Una noche con Ilona Ford? Abuelo, tu labia no es estúpida, te respeto, dijo Jack con sorpresa y se rió. ¿De qué te ríes? Ilona es una chica normal, pero no tiene suerte con su vida personal. He visto todas sus películas, es una chica guapa, pero no tiene gusto para los hombres. Todo lo que consigue son hombres refinados, y luego está sola otra vez. Ella verá un hombre de verdad en mí, y entonces tal vez nuestras estrellas se alineen. El abuelo sigue fantaseando. Jack casi rueda por el suelo de la risa. Abuelo, estás loco. ¿Por qué necesitas uno? Son volubles, quizás sería mejor que te buscaras una buena abuela. He tenido 1.000.000 de buenas mujeres en mi vida, pero Ilona es un sueño. No sé cuánto tiempo me queda de vida, así que no me importa dar un golpe a mi sueño. La última vez leí en una revista que Ilona vive ahora aquí, en Dubái. Me tomaré un par de días libres, me instalaré aquí e iré a buscarla, dijo el abuelo Carlo con firmeza. Jack se rió durante largo rato. Te sugiero que hagas lo mismo. Ahora mismo seguramente querrás aprovechar al máximo el dinero que tienes. Pero confía en un abuelo que ha vivido una vida. El dinero por sí solo no significa nada si no tienes un sueño. Tú también, busca a tu Ilona, gánatela. Si es rápida, la llevarás a nuestro pueblo, le comprarás una vaca, o mejor 2, entonces su cerebro se pondrá en su sitio, dijo el abuelo. Jack se dio cuenta de que no se aburriría con este abuelo. Después de descansar un par de semanas, Jack empezó a aburrirse. Entonces decidió contactar cautelosamente con sus amigos y ponerse en contacto con ellos. No tenía muchos amigos leales. Jack estaba seguro de que ninguno de ellos daría con su paradero. No habían pasado ni 2 días cuando Jack recibió una llamada en su teléfono desde el número de su amigo Mike. Cuando Jack descolgó el teléfono, escuchó una voz desconocida al otro lado de la línea. Bien, chico, tenemos a tu amigo Mike. Tienes exactamente una semana para devolvernos los manuscritos de tu abuelo a Estados Unidos con tus propias manos. Y si no lo haces, la muerte de tu amigo pesará sobre tu conciencia, dijo la voz en el teléfono. Jack se dio cuenta de que esos hombres de brazos largos ya habían llegado hasta su íntimo amigo Mike. Se arrepintió mucho de haber dado su número de teléfono y de haberse puesto en contacto con sus amigos. Confundido, se lo contó todo al abuelo Carlo. El abuelo sacudió la cabeza y dijo, si tu abuelo viviera, seguro que ahora pensaría algo contra ellos. Consiguió luchar contra ellos toda su vida y ni una sola vez cedió ante ellos. Como no está aquí, tendremos que esperar a Eva. Si el caso es realmente grave, Eva nos dará una señal al respecto, dijo el abuelo. Por cierto, abuelo,
me he dado cuenta de que Eva es un poco misteriosa. Ella encuentra la manera de ponerse en contacto contigo en todas partes y en cualquier lugar. Yo la notaba cerca de mi abuelo cuando era niño. Han pasado casi 25 años desde entonces, y Eva sigue siendo una jovencita. ¿Cuál es el secreto?, preguntó Jack. El secreto es que solo los humanos envejecen. Y Eva no es un ser humano. Es una esencia diferente, respondió el abuelo con toda seriedad. El abuelo Carlo está solo en una gran ciudad. Tenía suficiente dinero en sus manos. Jack le agradeció generosamente el apoyo de su abuelo y el suyo propio. Sus seres queridos hace tiempo que se fueron de su vida. Y siempre tendrá tiempo para ir a su pueblo. Mientras tanto, su abuelo decidió divertirse. Favor, en esta ciudad había bastante gente de habla rusa. Lo primero que hizo fue ir a una boutique de moda de ropa masculina y le pidió a una chica joven que recogiera para el ropa moderna. Las chicas de la boutique, entre risitas, miraban a un sencillo abuelo con una bosca en las manos. Porque en su bolso el abuelo traía una revista, en la que había una foto de uno de los jóvenes actores modernos con un traje elegante. El abuelo quería vestirse igual. Las chicas no se negaron a ayudarle. El resultado fue que el abuelo salió de la boutique con unos pantalones cortos de pana color burdeos, una camisa de seda color menta y unas zapatillas de deporte ultramodernas. Es cierto que las gafas y una gorra como las de aquel tipo no estaban aquí. Pero nada, el abuelo los encontraría en otra parte, al mismo tiempo que entretenía a los jóvenes de otra boutique. Por la tarde, el abuelo ya se había vestido con aguja y se acercaba con confianza a chicas y mujeres de aspecto europeo. «Chica, ¿y tu madre no necesita un yerno?», lo dijo el abuelo con el máximo acento, cuando pasó por su lado una rubia alta. Al oír su bonito acento, la chica se detuvo un momento y le dedicó su encantadora sonrisa. «¿Y si se necesita uno, a quién sugieres? ¿O tiene un nieto adecuado?», preguntó la chica. «Usted me insulta, señorita, ¿para qué necesita a mi nieto? Los jóvenes son todos infantiles. Y usted necesita un hombre maduro de verdad como yo». «Por cierto, me llamo Francis», se presentó el abuelo. «Yo me llamo Aubrey. Soy modelo, vivo aquí todo el tiempo», dijo la chica y se rió de las extrañas fintas de su abuelo. Cuando hubieron intercambiado algunas frases jocosas, Aubrey preguntó cómo había acabado aquí el abuelo. Por supuesto, el abuelo no le diría que estaba harto de su pueblo y de su huerto con sus 3 cabras. Tampoco le dijo que allí se escondía de un grupo del crimen organizado. En lugar de eso, el abuelo se puso creativo. «En realidad yo también vengo de Irlanda, de la dinastía Iselberg, quizá hayas oído hablar de ellos. Mis antepasados controlaban la marina en el este y tenían gran influencia en la región. Gracias a su prudente política, pudieron acumular un buen capital. Yo, por mi parte, como digno descendiente de los Iselberg, he conseguido aumentar ese capital. Y ahora es mi momento de disfrutar de la vida. Por eso estoy aquí». El abuelo dijo. «Abuelo, ¿eres rico?», preguntó Aubrey. «¿Qué preguntas, Dacie? En nuestro círculo de aristocracia no se acostumbra a hablar de ello, pero eres tan hermosa que se te perdonan esas lindas rarezas. Por lo tanto, te diré cómo es. Soy muy rico, pero infinitamente solitario», dijo el abuelo y suspiró pesadamente. «Pues entonces es peligroso que vayas solo por estos lares, porque hay tantas mujeres ricas que andan detrás de ti que pueden seducirte fácilmente, y entonces no encontrarás el camino de vuelta a Irlanda», dijo Aubrey, y empezó a reírse a carcajadas de él. «Si la cazadora es tan señorial y agradable como tú, me alegraría mucho. Y si acepta tomarse un cóctel frío conmigo, estoy dispuesto a marcar esta noche como un día rojo en el calendario y celebrar todos los años venideros durante el resto de mi vida», dijo el abuelo. Aubrey se dio cuenta de que no habría aburrimiento con este abuelo. Acabaron yendo a un bar cercano donde se pidieron varias bebidas y hablaron de la vida. El abuelo Carlo disfrutaba inventando historias tan bonitas y concisas que empezaba a creer en ellas. El agradable cóctel terminó con la continuación en la habitación del abuelo. A la mañana siguiente el abuelo se despertó con una terrible resaca. Al ver a una belleza de piernas largas durmiendo con la cara pegada a la pared junto a él, el abuelo se enfadó un poco. «Todo es culpa de Ilona, le he sido fiel durante tantos años, casi desde la muerte de mi abuela Ariana. Y ella acecha en alguna parte y me hace correr tras ella. El alma del poeta ha caído en pecado,
murmuró Carlo para sí. Cuando se hubo alejado un poco, Aubrey se despertó. El abuelo esperaba un escándalo, diciendo que ella había bebido demasiado anoche y que no había querido venir. Pero, para su sorpresa, Aubrey estaba tranquila. Incluso se acercó a él, le besó en la mejilla y le alborotó la barba líquida. Francis, ¿qué planes tenemos para hoy? Me gustaría mucho ir de compras, ¿me acompañas?, preguntó Aubrey. Ir de compras es ir de compras, pero no solo comprarás lo que te gusta a ti, sino también lo que me gusta a mí. ¿Qué es lo que te gusta? Ayer vi en la playa a unas personas que llevaban unos bañadores muy finos hechos de metales preciosos. Debo decir que estéticamente queda muy bien con las bellas formas femeninas. Creo que sería perfecto para ti, dijo el abuelo. Aubrey, que tenía dolor de cabeza por la borrachera de la noche anterior, había olvidado su estado y se reía. Después de 25 años viviendo en el mundo, nunca había conocido a un abuelo tan travieso. Y sí, el abuelo se cuidaba de utilizar un acento simpático para que su leyenda sonara lo más creíble posible. Tras un par de semanas de descanso, Jack se aburrió. Entonces decidió contactar cautelosamente con sus amigos y ponerse en contacto con ellos. Amigos leales no tenía muchos. Jack estaba seguro de que ninguno de ellos daría con su paradero. No habían pasado ni 2 días cuando Jack recibió una llamada en su teléfono desde el número de su amigo Mike. Cuando Jack descolgó el teléfono, oyó una voz desconocida al otro lado de la línea. Bien, chico, tenemos a tu amigo Mike. Tienes exactamente una semana para entregarnos personalmente los manuscritos de tu abuelo en Estados Unidos. Y si no lo haces, la muerte de tu amigo pesará sobre tu conciencia, dijo la voz en el teléfono. Jack se dio cuenta de que aquellos hombres de brazos largos ya habían llegado hasta su íntimo amigo Mike. Se arrepintió de haber dado su número de teléfono y de haberse puesto en contacto con sus amigos. Jack perdió la paz. Si volvía, no había garantías de que no lo capturaran. Y si no actuaba, perdería a su amigo. Aún no se ha curado de la pérdida de su abuelo y sus padres, y no está preparado para enterrar a su mejor amigo. Abuelo, no tiene sentido sentarse y esperar, dijo Jack resueltamente al día siguiente. Ya he reservado un billete de avión y volaré mañana. Sea lo que sea, voy a intentar liberar a Mike. Comprendo tu preocupación, pero ¿cómo vas a liberarlo? ¿Por qué no vas a la policía? Sí, iré a la policía, tocaré todas las campanas hasta que mi amigo se salve, dijo Jack. Eres un tonto, Jack. Todavía no te das cuenta en lo que te has metido. El hecho es que los principales enemigos de tu abuelo siempre han sido la gente de los órganos. La mafia siempre ha hecho su trabajo sucio a través de las manos de la policía. Ahora están haciendo lo mismo. Si vuelves, probablemente te cogerán con algún pretexto, y serás un criminal. Como mínimo. Y no puedes hacer nada solo. El abuelo Carlo también tiene razón. Pero Jack no podía quedarse sentado y esperar a que el tiempo se despejara. Dejó a su abuelo las llaves de la habitación y voló de vuelta a Estados Unidos al día siguiente. Todos los días restantes el abuelo los pasó en su leyenda junto a la bella Aubrey. Uno de esos días, se encontró por casualidad con un joven que no paraba de hablar a la cámara de su teléfono. El joven se presentó con el extraño nombre de Tifón. Cuando el abuelo le preguntó qué hacía aquí, respondió que era bloguero. El abuelo no entendía qué era eso, pero muy pronto él también quiso ser bloguero. En el programa en directo de Typhoon, le pidió consejos sobre cómo podía convertirse en bloguero. Los espectadores de Typhoon apoyaron unánimemente la idea de su abuelo y le aconsejaron muchas opciones sobre cómo convertirse en bloguero. Durante este tiempo, Jack llamó varias veces a su abuelo para pedirle consejo, pero nunca lo consiguió. Porque su abuelo estaba completamente absorto en su emocionante nueva vida como Francis Eiselberg de Irlanda. Y Francis de Irlanda no puede tener preocupaciones. Así que hace tiempo que dejó su teléfono de botones en algún lugar del armario de un hotel y ahora se dedica a bloguear. El bloguero Typhoon y su abuelo han acordado que este último aparecerá a partir de ahora en cada una de sus emisiones en directo. La emisión más próxima está prevista para esta noche en un restaurante de Dubái. Cuando la emisión empezó a emitirse en directo, los espectadores de Typhoon empezaron a hacer un montón de preguntas al abuelo Francis. Uno de ellos le preguntó cuál era su sueño. A lo que el abuelo tapó los oídos de Aubrey y declaró que sueña con pasar la noche con Ilona Ford. La audiencia de Typhoon estalló de emoción, y el número de suscriptores crecía por segundos.
Tifón prometió a sus espectadores que si por la mañana el número de abonados alcanzaba los 15 millones, organizaría un encuentro en la emisión en directo del abuelo con Ilona Ford. Así sucedió, por la mañana el número de abonados a Tifón ha superado con creces los 15 millones. Ahora le toca a él cumplir su palabra y organizar un encuentro del abuelo con la famosa actriz. Para el encuentro con Ilona Ford el abuelo se compra nuevos trajes de moda. Llegó tarde a la reunión, el aire ya corría, e Ilona Ford le esperaba junto a Tifón. Cuando el abuelo entró en el restaurante, el bloguero Typhoon giró su cámara hacia él y pidió a todos que saludaran al abuelo. «Abuelo Francis, está aquí para conocerte Ilona Ford, esa famosa actriz», dijo Typhoon. El abuelo se quedó inmóvil un momento, miró a su alrededor y luego dijo, «¿Esa es? En las películas sale tan señorial y guapa. Pero, porque ahora veo a una anciana con arrugas y sobrepeso», se extrañó el abuelo. Hubo un silencio incómodo, luego el bloguero Tifón lo convirtió todo en una broma y continuó su emisión. Ilona Ford tampoco se ofendió, sino que se limitó a reírse de las torpes frases del abuelo. Como resultado, el abuelo ganó mucho dinero por la noche. El bloguero Typhoon le prometió de antemano que, si la emisión en directo tenía éxito, le pagaría una suma impresionante. Cumplió su palabra. El abuelo cogió 2 grandes fajos de billetes y le dio uno a Aubrey, y el segundo lo utilizó para encargar regalos para Ilona Ford con entrega a domicilio. Por la noche se tumbó en una hamaca en una de las casitas privadas y miró al cielo. Mi sueño se había hecho realidad. Todo a costa de mi amigo Alexander, que en paz descanse. Me pregunto qué habrá sido de Jack. Debería llamarle y preguntarle si le han matado, pensó el abuelo y al instante olvidó sus pensamientos. El general está inusualmente enfadado hoy, porque sus chicos aún no han resuelto el asunto con el abuelo Alexander. Mark ya está perdiendo los estribos y está dispuesto ahora mismo a volar desde su isla en su avión privado para tratar con él cara a cara. Camarada general, me he dado cuenta de que casi fracasa en este caso. Ahora hazme un favor y asegúrate de que este manuscrito no salga a la luz. Y haz algo con el abuelo para asegurarte de que esta historia termine. Si no podemos hacerlo nosotros, no podrá hacerlo nadie más, dijo Mark y colgó. El general respiró aliviado. Estaba dispuesto a devolver la mansión en la costa del Océano Índico, para que la historia con este extraño anciano terminara. El general llamó al investigador Sanikov y le dijo, «Has perdido el caso, Mark está muy enfadado con nosotros. Y tu última tarea es asegurarte de que este manuscrito no aparezca por ninguna parte». «¿Y cómo vamos a hacerlo si no lo hemos encontrado?», preguntó Sanikov. «Use la cabeza, camarada teniente coronel. Si no hay manuscrito, entonces su fuente sigue viva. Es el propio abuelo. Si lo dejamos ir sano, se irá y de memoria puede dar una receta para su medicamento. Y por eso, Mark no nos perdonará, así que Sanikov, piensa en algo para que el abuelo olvide por fin la fórmula de su medicamento», dijo el general. La orden del general se cumplió de inmediato. 2 hombres entraron en la celda del abuelo. En los últimos días, el abuelo Alexander había asimilado su inevitable muerte y estaba extremadamente tranquilo. Parecía que ya se había acostumbrado a vivir con el intenso dolor que sentía cada día a causa de las numerosas torturas. Cuando vio a los siguientes visitantes, no reaccionó ante ellos de ninguna manera. «Abuelo, has firmado tu propia sentencia», dijo uno de ellos. «Ahora levántate y síguenos», dijo el otro. El abuelo, como siempre, estaba muy tranquilo y obedeció las órdenes de los guardias. Apenas moviendo sus piernas hinchadas, intentó seguir a los 2 oficiales. Pero después de dar un par de pasos hacia adelante, se desplomó por el fuerte dolor en los huesos y por la impotencia. Entonces, uno de los funcionarios ordenó a los guardias que lo llevaran a la sala médica. Los 2 guardias volvieron a coger al abuelo por los brazos y lo arrastraron por el suelo. El abuelo apenas podía comprender lo que estaba ocurriendo y rezaba débilmente a Dios para que se llevara su alma lo antes posible. Pero aún faltaba mucho para la partida de su alma. El abuelo fue conducido a una de las habitaciones secretas. Allí le esperaba un joven médico. Abrió su caja fuerte y sacó un frasco con un líquido transparente. Luego sacó una jeringuilla y empezó a llenarla con ese líquido. «Hola, Alexander. Hay muchas leyendas sobre ti, y ahora por fin he conseguido conocerte. Realmente eres una leyenda, pero la leyenda equivocada. Por lo tanto, hoy se decidirá tu destino,
dijo el joven médico y empezó a inyectarle la aguja de la jeringuilla en la vena. El líquido incoloro se extendió por todo el cuerpo del abuelo, que fue consciente de estar cayendo en una espesa niebla. Es extraño que la muerte pueda ser tan larga y lenta. Eso pensó para sí. A pesar de que la sustancia había sido totalmente inyectada en su vena, su abuelo seguía despierto y alerta. Los residentes en residencias de ancianos se despiertan muy temprano. La vejez es una cosa en la que no solo te abandonan los placeres de la vida, sino también los placeres del cuerpo. Por ejemplo, el sueño. Un hombre en su juventud espera que en su vejez pueda por fin descansar y dormir lo suficiente cada noche. Pero en cuanto entra en esta edad, el sueño desaparece irremediablemente. Las residentes de este hogar de caridad, Baba Alexandra y Sara, decidieron ir hoy a dar un paseo por el parque. Pero el personal no quería dejarlas ir. ¿Cuántas veces ha ocurrido que van a algún sitio por un motivo inocuo y luego las encuentran con heridas, o incluso algunas olvidan el camino de vuelta? Pero la abuela Alexandra y Sara estaban decididas hoy. El caso es que la abuela Sara conoció hace poco a un interesante abuelo en este parque. El abuelo dijo que, si era posible, cada mañana de fin de semana fortalecía su salud aquí. Sara se puso sus mejores vestidos y se apresuró a ir al parque. Baba Sara y Alexandra no caminaron durante un buen rato, comiendo helado. Pero, aquel abuelo tan interesante no fue visto hoy. Sara estaba muy disgustada. Alrededor de la primavera, el corazón requiere nuevos sentimientos, y el alma está lista para las emociones. Pero los jóvenes no lo saben. Piensan que con la juventud desaparecen todos los impulsos del alma y del cuerpo. De hecho, en la vejez estos impulsos a veces aumentan muchas veces. Por eso los ancianos se sienten infelices y privados. Sara y Alexandra estaban hablando solas y acaban de decidir volver a la residencia. Sara, mira. Debes tener mejor vista que yo. Bajo esos arbustos veo pies humanos, o me lo estoy imaginando, dijo la abuela Alexandra. Espera, espera. Realmente hay un hombre tendido allí. Pero está vivo, dijo la abuela Alexandra y se acercó al hombre tendido. Ambos se acercaron y vieron a un abuelo bastante decente. Le tomaron el pulso, el hombre estaba vivo. Solo no está claro por qué tiene los brazos y las piernas hinchados. Como resultado, el abuelo inconsciente abandonado por el parque fue llevado al centro médico de la residencia de ancianos. Volvió en sí al día siguiente. A todas las preguntas del personal médico, tenía una sola respuesta: no me acuerdo, y efectivamente, el abuelo Alexander no recordaba nada de sí mismo. Ni su nombre, ni su lugar de residencia, ni su pasado ni los acontecimientos de los últimos meses de su vida. Si ahora le dijeran a alguien que este es el legendario inventor Alexander, que lo dio todo en su vida por el bien de su invento, nadie se lo creería. Además, su salud estaba muy deteriorada. Se le habría registrado inmediatamente como residente permanente de la residencia de ancianos, pero, ¿cómo hacerlo, si una persona no puede dar sus datos? Pero sería inhumano echarlo a la calle. La administración de la residencia de ancianos se consultó entre sí y decidió mantener a su abuelo aquí hasta que aparecieran sus familiares. Jack se sentó en un banco del cementerio y se sumió en sus pensamientos. Frente a él había una tumba fresca con las flores aún secas. Echó un vistazo a su teléfono y luego lo tiró descuidadamente a un lado. Los últimos días habían transcurrido para él como una película de terror. Los hombres que habían capturado al amigo de Mike le habían llamado regularmente para recordarle su demanda. Jack intentó negociar con ellos, les ofreció dinero de rescate por su amigo Mike. Pero ellos insistieron en que solo querían los manuscritos. Decirles que los manuscritos ya habían sido vendidos a otra empresa habría sido doblemente peligroso para él. Podrían haberle matado. En aquellos días necesitaba el consejo del abuelo Carlo, pero nunca había podido ponerse en contacto con él. El abuelo estaba ocupado con su nueva y excitante vida en aquellos días. Finalmente, a la hora señalada, Jack recibió el cuerpo sin vida de su amigo. Cierto, la muerte de Mike y de sus padres seguía siendo un misterio. Pero ahora, ¿cómo podía Jack vivir con esta carga en su corazón? Se sentó ante la tumba de su amigo y se disculpó por no haberse dado cuenta de cómo se había metido en esta enredada historia. Mami, aunque me muera, te saludaré todos los días desde el cielo, dice la pequeña Cecilia cuando se le pasan los terribles dolores de cabeza.
Casi solo abraza a su hija más fuerte contra ella e intenta secarse las lágrimas antes de que su hija se dé cuenta. Nena, no hables así, todo va a ir bien, nuestra medicina llegará pronto y te pondrás mejor, repite casi todos los días. De hecho, Cecilia es muy consciente de que le espera un destino diferente. En los 2 meses que lleva en la sala de oncología, al menos 5 de sus amigas han recibido el alta y ella no ha sabido nada de ellas. El alta suele estar más cerca del momento decisivo. Cecilia se había hecho amiga de Arnold. Se encariñaron mucho y prometieron visitarse después del alta. Hubo un tiempo en que podían salir juntos al parque infantil del patio del hospital y jugar en el arenero. Y entonces Arnold empeoró cada vez más, últimamente incluso dejó de ponerse de pie. La última vez que Cecilia lo vio, estaba tumbado en brazos de su madre Natalie y era completamente indiferente al mundo que le rodeaba. La pequeña Cecilia ya se había dado cuenta de que todos los amigos que encontraba aquí irían tarde o temprano al cielo. Habían hablado de ello muchas veces en el arenero. Los adultos lo niegan por alguna razón y no quieren hablarles sinceramente de ello. Casi también sabe que el caro medicamento no tiene ningún efecto terapéutico especial, sino que solo prolonga la vida de su hija. Cada vez que el médico entra en la habitación, ella le mira con el corazón estremecido y reza para no oírle decir que les dan el alta porque no hay ningún cambio. Entonces Cecilia seguramente se daría cuenta de que le tocaba ir al cielo por sus amigos. Ella misma lo había dicho más de una vez, haciendo pedazos el corazón de su madre. Mientras estaba sumida en sus pesados pensamientos, alguien llamó suavemente a la puerta de la habitación. Antes de que casi pudiera llegar a la puerta, esta se abrió y entró Natalie. Al verla, casi se sobresaltó. Natalie y Arnold habían sido enviados a casa hacía un mes y ahora tenía miedo de hacer la gran pregunta: ¿qué pasa con Arnold? Natalie saludó y no dudó en contestar: no vengo con las manos vacías. ¿Recuerdas al viejo que inventó un medicamento 100% eficaz? Bueno, lo conseguí, pero solo un poco, pero Arnold mejoró. ¿Lo conseguiste? ¿Dónde lo conseguiste? Estoy lista para ir allí ahora mismo, suplicó Cassie. No tienes que ir a ninguna parte, aquí tienes un frasco que te servía aparte. Es muy oloroso porque está hecho con una concentración de ranas secas. Pero puedes taparle la nariz a tu hija con los dedos y que se lo beba. Ya verás, en 3 días empezará a correr, dijo Natalie. A continuación, Natalie se despidió y se marchó apresuradamente a casa, mientras Arnold se quedaba solo. Cassie dio inmediatamente a su hija la primera dosis del medicamento. En efecto, el olor era horrible, pero era soportable cuando se trataba de una cuestión de vida o muerte. Pasó una semana. Esta noche Cecilia durmió profundamente. Casi no daba crédito a su felicidad, solo rezaba en silencio a Dios y daba las gracias a aquel extraño anciano que había inventado aquel fármaco. Al cabo de unos días Cecilia tuvo apetito. Por primera vez pidió su chocolatina favorita, que había olvidado hacía 4 meses. Después le hicieron varias pruebas y el médico comprobó que el tamaño del tumor había disminuido notablemente. Cierto es que casi no reveló el secreto, ya que los médicos reaccionan muy agudamente a la droga de Alexander. Al cabo de 2 semanas, Cassie fue al médico y le pidió que les diera el alta, pues Cecilia ya estaba cansada de las paredes del hospital y no veía la hora de volver con sus amigos. Esto significaba que la muerte quedaba anulada y la vida, llena de salud y alegría, ocupaba su lugar. Y fue gracias a la labor de aquel anciano tan extraño, Alejandro. El abuelo Carlo pasó la noche de ayer, como de costumbre, en una discoteca rodeado de jóvenes blogueros y de su amigo Aubrey. Salieron en directo e interactuaron con el público varias veces a lo largo de la velada. Desde que el abuelo conoció a Ilona Ford en directo, toda la audiencia de Typhoon Blogger le adora. Y al abuelo le ha venido de perlas. Ya está pensando en convertirse él mismo en bloguero. Esta mañana le ha despertado una llamada temprana de Tifón. Abuelo, nos vamos de viaje de negocios. Se acerca el día de la tercera edad, y a mi audiencia ya le han encantado tras tu aparición en mis emisiones, así que volaremos juntos a alguna residencia de ancianos rusa y retransmitirás en directo desde allí, dijo Tifón. El abuelo pidió a su joven amigo que le llamara más tarde para hablar de todo despacio. Ahora no tenía tiempo para eso. En cuanto colgó el teléfono y se dio la vuelta, oyó que llamaban a la puerta. ¿Quién se ha levantado tan temprano?, murmuró para sí el abuelo Carlo y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, por fin recordó cómo había llegado hasta aquí, también había Jack en su vida.
Estaba delante de él. Abuelo, ¿estás loco? ¿Por qué no contestas a mis llamadas? ¿Has olvidado por qué y a dónde voy? Jack atacó a su abuelo, y sin esperar su invitación, irrumpió en la habitación. Silencio, despertarás a Aubrey. ¿Qué ha pasado ahí? Preguntó el abuelo. En ese momento Daska se despertó, estirándose dulcemente en la cama como un gato. Francis, ¿a dónde has ido? Vuelve, me aburro aquí sola, dijo. Veo que te has buscado una buena vida, dijo Jack y sacudió la cabeza. El abuelo se encogió de hombros. Aubrey sintió curiosidad por saber con quién estaba hablando el abuelo a primera hora de la mañana. Se levantó de la cama y entró en el salón. Hola Francis, ¿quién es? Preguntó la encantadora criatura, señalando con el dedo a Jack. ¿Te refieres a Francis? Jack miró a su abuelo y apenas pudo contener la sonrisa. El abuelo se quedó boquiabierto pensando en la manera de salir de esta ridícula situación. Jack tomó el asunto en sus propias manos. Ahora, niña, no hay ningún Francis. Es un abuelo cualquiera de Matveyevka, para que puedas seguir cazando tiburones más grandes, y este te engañó, dijo Jack. No entiendo, ¿qué está pasando aquí? Abuelo, ¿es verdad? ¿No decías que eras de la dinastía Iselberg de Irlanda? Preguntó Aubrey desconcertado. ¿Una dinastía de Irlanda? Preguntó Jack y se rió aún más fuerte, indignada. Aubrey se marchó sin despedirse de su abuelo. En cuanto la puerta se cerró tras ella, el abuelo estrechó la mano de Jack. Colega, has llegado justo a tiempo. Estoy cansado de tratar con ella y no puedo contar el dinero que me he gastado en ella, dijo el abuelo Carlo. Por eso no respondió a mis llamadas. El caso es que los secuestradores no se conformaron con el dinero, así que mataron a Mike. Ahora no sé quién será el próximo, dijo Jack. Tú ahora no saques, y mientras descansas aquí, nosotros con el bloguero Typhoon iremos de viaje de negocios a la residencia de ancianos, luego ya pensaremos cómo seguir viviendo, dijo el abuelo. Al final, eso fue lo que hicieron. Ahora Jack se quedó en Dubái, y el abuelo con el bloguero y su equipo fueron a la residencia de ancianos con una misión caritativa. Cuando el equipo de rodaje llegó a la residencia, ya estaba todo preparado. Abuelos y abuelas se pusieron sus mejores galas y esperaron a los próximos invitados, que son pocos. Por supuesto, han visto a muchos patrones diferentes durante su siglo, pero era la primera vez que un abuelo de su edad con ropa juvenil de moda. Tras mostrar a sus espectadores todos los encantos de la vida senil, la tripulación del Tifón estaba a punto de marcharse. Pero algo detuvo al abuelo Carlo. De repente, de la nada, en el pasillo de la residencia de ancianos, el abuelo volvió a ver a Eva. Te hemos invitado. Ya has venido, no tengas prisa por irte, dijo Eva, pasando junto a él con una bata blanca de médico. El abuelo Carlo sabe que Eva no se cruza con él y le da consejos. Así que aquí hay algo de misterio. Se volvió hacia Tifón y dijo, mostremos también a nuestros espectadores las habitaciones de los invitados. Cómo viven, cómo pasan su tiempo libre y otros detalles. Así que fueron de una habitación a otra y filmaron su trama. Cuando en una de las habitaciones el abuelo Carlo vio a un anciano tumbado en la cama, casi se desmaya. Alexander, sabía que te habían secuestrado y que estabas vivo, solo que el abuelo Alexander no reaccionó a estas palabras. Se limitó a mirar a aquel desconocido, que casi lloraba al verle. No necesita que le molesten, le encontramos en el parque inconsciente, ha perdido completamente la memoria y ni siquiera recuerda su nombre, dijo la enfermera. El abuelo Carlo estaba sentado a su lado, cogiendo la mano de su amigo y llorando en silencio. Al final te han cogido, ¿no? Luchaste contra ellos toda tu vida, pero te destrozaron. Pero tu nieto Jack ha cumplido su misión. Sus manuscritos han sido presentados, y pronto la droga estará en el mercado y disponible para todos los niños que sufren. Tu droga les devolverá la vida. Pronto todo será como soñaste y fuiste a tu sueño, susurró el abuelo Carlo a su amigo. En ese momento, el apático anciano cruzó los brazos sobre el pecho y respiró con dificultad. Todos sabían que el abuelo sin nombre llevaba días debatiéndose entre la vida y la muerte. Y ahora que se había enterado de la importante noticia, su alma había decidido abandonar este mundo. En cuanto sus ojos se cerraron, su rostro encontró la dicha y apareció una sonrisa apenas perceptible. Se dice que estas personas dejan esta vida con el corazón en paz. El propio abuelo Carlo se encargó de los preparativos del funeral hasta que Jack voló desde Dubái. Cuando Mark vio el número del competidor en la pantalla de su teléfono,
se sorprendió un poco. ¿De repente estaba recibiendo una llamada del director de Global Leal? Hacía mucho tiempo que no tenía noticias de mi querido competidor, Frank. ¿Qué haces por aquí? Mark intentaba sonar lo más amistoso posible. Mark, asuntos importantes, solo negocios, nada personal. Sé que llevas mucho tiempo persiguiendo los manuscritos del viejo Alexander. Bueno, tenemos el manuscrito. Espero que no hayas olvidado su valor y que no me regatees su precio. Preguntó Frank. ¿Es definitivamente su manuscrito? Si es así, no hay que hablar de dinero. Lo más importante para mí es hacerme con él y esconderlo a buen recaudo para que mi negocio de suministro de medicamentos contra el cáncer desde el extranjero deje de estar amenazado, dijo Mark. El acuerdo se cerró a la semana siguiente. Global Leal ganó 5 veces más dinero del que había pagado a Jack. Mark, como había planeado, puso los manuscritos de Alexander en algún lugar en las profundidades de su caja fuerte para que nadie más pudiera poner sus manos en ellos. Ahora nada amenazaba su negocio farmacéutico. Solo desde las ventanas de las paredes grises del hospital los ojos de los niños miraban los rayos de sol que caían sobre el colorido patio de recreo. Después de que Cecilia y Arnold se curaran completamente con el fármaco de Alexander, cientos de padres tuvieron esperanzas, pero el suministro disponible de la legendaria droga Alexander ya se ha agotado. Por desgracia, la receta de la droga todavía se encuentra en un rincón remoto de la bóveda villano Mark, y su negocio solo está prosperando y ganando impulso. Mark no se dio cuenta de que detrás de él en este momento había una misteriosa chica Eva.